Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Claro, el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8. El mismo Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca estuvimos huérfanos. Jamás. Hechos capítulo 2, versículo 4. Se cumple lo que el Señor Jesús promete. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El pueblo judío, convertido a la iglesia del Señor, aquellos que nacieron de nuevo y están renovando entendimiento, reciben la promesa del Espíritu Santo. Los gentiles no nos quedamos atrás. ¿Por qué? Porque es que en Hechos 5:32 Lucas nos recuerda que el Espíritu Santo, en palabras de Pedro, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? La intimidad, la compañía con el creyente, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Claro, entonces en el capítulo 10, gentiles también conversos llegan a la iglesia del Señor. ¿Y qué reciben? Lo que el Señor Jesús prometió a todo el que en él cree, dice, en Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, recordemos, está en la casa de Cornelio, más gentil no podía ser, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Vigente, más que vigente el Espíritu Santo, siempre ha estado ahí. Y en el libro de Apocalipsis, aún más. Recordemos cuál es el afán. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, se nos dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerda que tomamos la interpretación de que cuando se refiere a los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. En Apocalipsis 2, versículo 1, y luego en el versículo 7 se nos dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Obvio, está hablando el Señor Jesús, pero dice en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está, el Espíritu Santo presente. Entonces es que su labor es tan acompasada con la del Padre y con la del Hijo, que no lo nota uno, pero ahí está, siempre ha estado ahí. En el capítulo 2, versículo 8 y luego en el 11 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún más, en el capítulo 2, versículo 12 y luego en el 17, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis 2, en el versículo 18 y luego en el versículo 29, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego en el capítulo 3, versículo 1, y luego en el versículo 6 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene oído. Pero mire, aquí se nos presenta el Señor y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, y termina diciendo en el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego en el capítulo 3, versículo 7, y luego el versículo 13, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 3, versículo 14 y luego el versículo 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea,
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre ha estado ahí. También aparece en el capítulo 4, versículo 5, cuando se nos describe el trono y el que está sentado en él dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y aquí viene, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En nuestra interpretación, la que acogimos, es referido al Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 al 6, ahora hablándosenos del Cordero, dice la Escritura, escuche bien, y de un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. ¿Te parece maravilloso? Ahí tenemos el Padre con el librito aquel, el Cordero, que es el Señor Jesús, el que lo va a abrir, y los 7 espíritus, el Espíritu Santo. Siempre ha estado aquí con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En el capítulo 14, versículo 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Ahí está. Descansarán de sus trabajos porque sus obras les siguen. En el capítulo 22, que es el que estamos viendo, en el versículo 17 se nos dice, y el Espíritu dice, ven. Una versión, la Dios habla hoy, es más clara cuando dice, el Espíritu Santo y la esposa del Cordero dicen, ven. Bueno, a eso se refiere, al Espíritu Santo, cuando este versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.